Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Un informe de la OIT señala que los sindicatos han demostrado una gran resiliencia y una notable capacidad para revitalizarse. Continúan las protestas en Guatemala pidiendo la salida del presidente Yamatei. La Organización de las Naciones Unidas asegura que unos 25 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trata. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentará en septiembre próximo a los presidentes de la región un plan de autosuficiencia sanitaria para potenciar la producción de vacunas y medicamentos. El Movimiento Sindical de las Américas lamenta el fallecimiento de Richard Trumka. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, expresa su solidaridad con el movimiento sindical de Estados Unidos por el fallecimiento de su gran líder Richard Trumka, ocurrido este jueves 5 de agosto. La Federación Estadounidense de Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, se despide de su presidente luego de que sufriera un infarto a los 72 años de edad. Minero de tercera generación, Trumka se graduó en Ciencias y Derecho a comienzos de los años 70 y posteriormente integró el Sindicato de Mineros, donde se desempeñó como abogado, miembro de la Junta Directiva y finalmente presidente, puesto en el cual se destacó como símbolo de resistencia contra los recortes de personal y desde donde ganó un premio de Derechos Humanos Letelier Moffitt en 1990. Desde su integración a la tesorería hasta su elección como presidente, Trumka fue un defensor imparable de los derechos de todos los y las trabajadoras y trabajadores y un gran representante de la voz del movimiento sindical del continente. La CSA expresa sus condolencias por la partida del compañero Trumka, líder sindical y defensor de los derechos de la clase trabajadora, con quien siempre mantuvimos una relación de fraternidad. Enviamos nuestro abrazo solidario, dice el comunicado, a la AFL-CIO, a sus compañeros, compañeras y familiares. Y abrimos nuestra columna editorial recibiendo a la integrante de la Confederación Sindical de las Américas, Bárbara Figueroa, para hablar acerca de la constituyente en Chile. Bueno, en el marco del proceso que se vive desde la revuelta popular, el 18 de octubre del 2019, yo creo que hay dos elementos que quedan muy claros que van a ser desafíos para el movimiento sindical en el proceso ya constituido. Por un lado, establecer o avanzar para que el valor del trabajo al centro de la nueva Constitución se haga realidad, y eso requiere al menos dos grandes tareas de nuestra parte. Por un lado, lo que ya hemos hecho, que es la construcción de un proceso de consolidación de una propuesta que surge del debate con nuestras ramales productivas y nuestras secretarías de salud, de educación y el sector público, y que fue luego sistematizado en una comisión de alto nivel encabezada por Juan Somavía, exdirector general de la OIT, y que dio fruto a una propuesta constitucional del mundo del trabajo. Pero junto con ello nosotros entendemos que una segunda pata muy importante es el desafío de presionar para que efectivamente el proceso logre consolidar los cambios y transformaciones que Chile demandó. Este proceso surge de la movilización social y no puede desafectarse o desentenderse de ella. Y eso yo diría que son dos desafíos para el mundo sindical, porque nosotros apostamos por ser constituyentes y no fuimos electos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de que el tema del mundo del trabajo no solo sea una garantía constitucional, sino que se permee la cultura nacional con el desafío de que sacar al mercado del centro y derrotar al neoliberalismo implica poner al sujeto, trabajador y trabajadora, al centro. Y eso requiere esfuerzo de propuesta con el valor del trabajo y no solo los derechos colectivos, sino que el trabajo y los trabajadores y trabajadoras al centro, y por otro lado, generar en el marco de esta disputa procesos de movilización que permitan que estas demandas sean bien concebidas y bien reconocidas en el debate constitucional. Gran resiliencia, notable capacidad para revitalizarse
De esto habla un informe de la OIT acerca de los sindicatos. Según la OIT, muchos trabajadores y trabajadoras se refugiaron en los gremios o sindicatos para asegurarse el empleo, no perder salario y disponer de protección social. Alrededor del 80% de los países del mundo recurrieron al diálogo social tripartito y o bipartito como parte de la respuesta a la crisis de la COVID-19, señala el informe. En Latinoamérica y África, la afiliación sindical aumentó a contracorriente de lo que pasa en el mundo. Según datos de este estudio, la tasa de sindicalización es menor en los trabajos donde más se violan los derechos laborales. Además, la Organización Internacional del Trabajo señala que los gremios de trabajadores deben apuntar a ciertos universos que han sido difíciles de atraer, como son los trabajadores de la economía informal, de la economía de las plataformas digitales y a los trabajadores jóvenes. En el caso de los trabajadores de plataformas digitales, el texto de la OIT señala que se están logrando unir en organizaciones por nuevos medios y nuevas organizaciones. El texto culmina señalando que en este contexto de múltiples transiciones que se imponen tantos y tan graves problemas a los sindicatos, ellos han demostrado una gran resiliencia y una notable capacidad para revitalizarse de forma innovadora. Es un buen augurio de cara al futuro. Se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. La Organización de las Naciones Unidas asegura que unos 25 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trata. El Consejo de Expertos de la ONU contra el tráfico de personas asegura que existe un aumento de la explotación sexual y de los traficantes dedicados a ella que captan personas en Internet y las redes sociales. Desde la ONU se ha señalado que la pandemia y las restricciones no han hecho sino empeorar las condiciones de las víctimas. Al recordarse el Día Mundial contra la Trata de Personas el pasado 30 de julio, la CSA emitió un comunicado señalando: desde el movimiento sindical rechazamos esta grave violación a los derechos humanos que aprovecha la situación de vulnerabilidad en que se encuentran millones de personas en las Américas y el mundo. Continúan las protestas en Guatemala pidiendo la salida del presidente Yamatei. Miles de guatemaltecos mostraron en las calles su repudio al presidente del país, Alejandro Yamatei, y exigieron su dimisión junto a la de la fiscal general Consuelo Porras. En el país se vivió una jornada de marchas y bloqueos como parte de un paro nacional que había sido convocado por el líder indígena Martín Toc y otros sectores. La ciudad de Guatemala exhibió junto a Totonicapán la mayor cantidad de manifestantes, con una gran parte de las protestas frente al Ministerio Público que dirige Porras en el centro de la urbe capitalina. Los inconformes también marcharon hacia el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno. El paro nacional fue convocado después de que la lucha anticorrupción en el país sufriera un duro golpe con la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval. Sandoval fue removido de su cargo por Porras, pero antes de salir exiliado vía El Salvador, sus palabras en una rueda de prensa tuvieron bastante eco en el país. El fiscal anticorrupción explicó en una maratónica conferencia que Porras ha detenido varias pesquisas en contra del gobierno de Yamatei. Nos quedamos en Centroamérica, donde el salario mínimo en El Salvador aumentó un 20%. A partir de este domingo entra en vigencia en El Salvador un aumento del 20% al sueldo básico, por lo que el salario mínimo alcanzará los $365. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por el gobierno, representantes de trabajadores y la empresa privada, determinó el pasado 2 de julio el incremento salarial sin contar con los votos de la empresa privada, según lo informó en su momento el ministro de Trabajo Rolando Castro. Según el gobierno, con el incremento del salario mínimo, los empleados del área de comercio y servicios pasarán de ganar $304,17 a recibir los 365. El gobierno entregará a través del Banco del Desarrollo de El Salvador un subsidio a unas 13.500 micro y pequeñas empresas para cubrir el aumento por 12 meses.
Así las cosas, el Ejecutivo propuso al Consejo del Salario el incremento del 20% del sueldo base para tratar de aminorar el impacto de la inflación, según informó el presidente Nayib Bukele. La legislación de El Salvador señala que el salario mínimo debe revisarse cada 3 años y el último incremento se dio en el 2018. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, llamó a cambiar el modelo de desarrollo en América Latina. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que en esta región impera un modelo basado en la cultura del privilegio y en este momento, signado por los efectos de la pandemia de COVID-19, se han acentuado las desigualdades y desequilibrios. Añadió que, en cambio, la igualdad, la sostenibilidad, la productividad y la justicia deben ser el objetivo para lograr en los países del área sociedades que garanticen empleos y el disfrute de derechos para las capas más amplias de la población. Advirtió que se presenta una paradoja en la recuperación post-pandemia de los países, pues esta ocurrirá con una vuelta a la reprimarización de las economías, más endeudamiento, más pobreza y más desigualdades, un panorama que es necesario cambiar. Asimismo, Bárcena anunció que entre las medidas para transformar esa situación, la CEPAL presentará en septiembre próximo a los presidentes de la región un plan de autosuficiencia sanitaria para potenciar la producción de vacunas y medicamentos. Pueden empeorar las previsiones de crecimiento mundial por la pandemia de la COVID-19, dijo el Fondo Monetario Internacional. El FMI insistió en reclamar a las grandes economías un mayor esfuerzo para que haya un reparto más equitativo de las vacunas. El organismo pidió a los países económicamente más fuertes que compartan 1.000 millones de dosis de vacunas con las naciones pobres y en desarrollo y que levanten todas las barreras comerciales que puedan impedir su envío. La economista jefe del fondo, Gita Gopinath, aunque valoró el compromiso de las principales instituciones económicas y las grandes economías respecto a la vacunación, recalcó que hay que hacer un mayor esfuerzo. En este sentido, apuntó que hay países en desarrollo con niveles de vacunación todavía muy bajos, en los que ni siquiera sus trabajadores de la salud han sido aún inmunizados. Gopinath explicó que el aumento de los contagios con la variante Delta se ha tenido en cuenta para hacer una revisión a la baja de las previsiones en los países emergentes de Asia. Pero también admitió que los contagios por esta variante en Estados Unidos son preocupantes y pueden afectar negativamente al país. Y en Chile, los trabajadores de La Escondida, la mayor mina de cobre de ese país, han iniciado una huelga. La medida es al rechazar por un 99,5% la última oferta de la compañía, controlada por la multinacional BHP. Los trabajadores piden además una bonificación por su trabajo durante la pandemia de COVID-19, así como beneficios educativos para sus hijos. Los líderes sindicales y empresariales tienen entre 5 y 10 días para iniciar un diálogo con la mediación del gobierno. Chile es el principal productor mundial de cobre y representa el 28% de la producción mundial. El mineral representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto del país sudamericano y gran parte se exporta a China, el mayor consumidor del mundo. En 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de 44 días, la más larga en la historia de la minería chilena. La mina de Escondida está ubicada en el desierto más seco del mundo, Atacama, en el norte de Chile, a más de 3.000 metros de altitud. Es la misma zona donde en 2010 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra durante casi 70 días tras un derrumbe en la mina de San José en Copiapó. Y en Francia continúan las protestas por las medidas anti-COVID-19 tomadas por el presidente Emmanuel Macron.
Miles de personas protestan en toda Francia contra las medidas adoptadas por el presidente Emmanuel Macron para contener la nueva ola de la pandemia. En París confluyeron desde movimientos contrarios a la vacunación hasta quienes se oponen a las medidas de Macron. Estos últimos están siendo canalizados por el ultraderechista Florian Philippot, antigua mano derecha de Marine Le Pen, excluido de su partido y que ha encontrado en esta causa un trampolín de renacimiento político. Las protestas prosiguen en todo el país mientras el Ejecutivo mantiene su plan de contención de la nueva ola basada en dos ejes: la imposición del certificado sanitario para el acceso a la mayor parte de los lugares públicos y la obligación de vacunarse al personal clínico. España recupera 9 de cada 10 empleos perdidos durante la pandemia. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. España recupera 9 de cada 10 empleos perdidos durante la pandemia. El número de ocupados aumenta en 464.900 personas en el segundo trimestre y la tasa de paro baja al 15,26%. Estados Unidos está considerando la posibilidad de hacer que las vacunas sean obligatorias para los aproximadamente 4 millones de estadounidenses que trabajan para el gobierno federal, algo por lo que han optado también el estado más poblado, California, y la mayor ciudad del país, Nueva York. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, lanzó junto a su Comité de la Juventud el boletín número 3 del informativo Nuestras Voces, donde se analizan los últimos acontecimientos de la región, se realizan entrevistas con referentes del continente y se podrán obtener recomendaciones culturales. Precumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible culmina con optimismo de alcanzar las metas. Concluye en Roma la precumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, refirió que el foro sirvió para, dijo, identificar coaliciones para ayudar a los países a modificar sus sistemas alimentarios. Mohamed avisó que el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero está lejos de lograrse, en parte por los efectos de la pandemia. Sin embargo, para ella, esta precumbre demostró que hay una salida a la crisis del hambre y que solo trabajando unidos, dijo, se logrará un planeta próspero para todos. We can't go backwards. La enviada especial de la ONU para la Cumbre de Seguridad Alimentaria, Agnès Kalibata, señaló que el foro terminó con 2.500 ideas transformadoras para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El evento, en el que participaron delegaciones de 145 países, es la antesala de la Cumbre de Nueva York de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el ecosistema colombiano intenta ganar la batalla contra la deforestación en ese país. Hay zonas en la Sierra de la Macarena, uno de los grandes pulmones colombianos, donde es fácil olvidar que es el comienzo de la selva amazónica y con cuadros perfectos de bosque arrasado o quemado, parece que la deforestación ganó la batalla. Basta con sobrevolar esta vasta serranía o transitar por una de las pocas carreteras destapadas por las que se puede acceder a ella para ver los estragos que ha causado en los últimos años la tala indiscriminada de árboles, que rozó máximos históricos en 2017 y aún continúa. Habla Sergio Iván Núñez, secretario de Medio Ambiente del departamento del Meta. Bueno, la deforestación es uno de los principales problemas que aqueja el departamento y el sur del Meta particularmente. Aquí en la Macarena es un ecosistema estratégico que hace parte del macizo guayanés. No es cordillera, no es selva, sino es un ecosistema único. Pero aquí justamente tenemos uno de los núcleos de deforestación más grandes. En 2020 en Colombia, según cifras gubernamentales, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, lo que equivale a una superficie superior a la de ciudades como Río de Janeiro o Medellín, y la mayoría de estos árboles se concentraban en el cinturón del centro-sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare. El Meta fue donde más aumentó este problema,
con más de 35.500 hectáreas de bosque tumbado y un aumento del 8% respecto a años anteriores, cuando la tendencia venía a la baja. Mientras el mundo se cerró, en las zonas más apartadas se contó con toda la actividad de las personas, ¿sí? Y allí pues se generaron unos efectos negativos en materia ambiental. Sin lugar a dudas, en otros escenarios de nuestro departamento, ese efecto sí se presentó, que el hombre al estar encerrado, al disminuir sus actividades, pues la naturaleza fue recuperando parte de su territorio. Sin embargo, las autoridades apuestan por la educación, por pagar para que se conserven bosques y convencer a las comunidades de optar por actividades como el ecoturismo. Este año, aseguran las autoridades locales, el panorama pinta mejor, a pesar de que se han talado 15.400 hectáreas en el Meta en el primer trimestre de 2021. La cifra disminuyó un 36% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Nos vamos ahora a Bolivia, donde ha comenzado en agosto el mes de la Pachamama. Los bolivianos de las áreas rurales y de algunas ciudades iniciaron este domingo el mes dedicado a la Pachamama o Madre Tierra. Agosto es el mes elegido para las ofrendas porque concluye la primera temporada agrícola en el mundo andino y según las comunidades indígenas, en este momento del año la Madre Tierra abre la boca para alimentarse con ofrendas que retribuyan los frutos dados y los que dará en el futuro. Decenas de personas llegaron hasta Huaraco a Pacheta, situado en las afueras de El Alto, desde la madrugada y con la intención de agradecer por lo recibido y hacer nuevas peticiones a las deidades andinas. En el lugar aguardaban varios amautas o sabios indígenas prestos para realizar los rituales que se rezan en aymara y castellano por igual, haciendo tronar caracolas y coreando hayaya o viva en aymara. Uno de los amautas es Mariano Cóndori o Mariano de los Andes. Siempre ha sido por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, el mes de agosto se llama Marani, o sea, la cana y taxi, o sea, tiene boca, ¿sí, no? Se abre la boca. ¿Por qué? Porque cuando hacen sembrados allá en los campos, la tierra, se hace el arado, la rotura de tierra, aparecen los sapos, eso se llama Marani. Y todo eso nosotros veneramos, los Marani son los que dan la fertilidad de la tierra y también la bendición a cada varón o mujer que da una mezcla. Sobre un trozo de papel se coloca la ofrenda, primero la huiracoa, que es una planta medicinal sagrada que crece en el altiplano, rodeada por lanas de colores, luego se acomodan los dulces, el incienso, la grasa de llama, algunas hojas de coca y el suyu, o fetos de llama disecados. Cuando la ofrenda ya está armada se la debe chayar o bendecir con alcohol, vino o cerveza para luego colocarla en una pira. Los elementos ofrecidos deben quedar reducidos a cenizas que una vez enfriadas se entierran o se guardan en una caja. Como bien dicen los indígenas, lo importante es hacer la ofrenda con fe y creer en que se recibirá lo que se está pidiendo. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.